Hola a todos y bienvenidos una vez más a este espacio donde desentrañamos las ideas más poderosas del mundo de la gestión, el liderazgo y el crecimiento personal. Hoy tengo para ustedes algo verdaderamente especial. No es solo un libro, es una hoja de ruta. Vamos a sumergirnos en las páginas de una obra que ha transformado la manera en que las organizaciones entienden el trabajo colectivo. Estamos hablando de El ejecutivo al minuto construye equipos de alto desempeño, de los legendarios Ken Blanchard, Don Cario y Eunice Parisi-Cariou. Pero no vamos a leerlo como un manual técnico. No. Hoy quiero contarles una historia. Quiero que se imaginen la escena, que sientan la frustración y la revelación. Porque es a través de la historia de Dan Brockway que vamos a entender por qué nuestros equipos fallan y, más importante aún, cómo hacer que triunfen. Así que, prepárense su café, pónganse cómodos o sigan conduciendo, porque vamos a entrar en la mente del ejecutivo al minuto. Todo comienza en una oficina tranquila, con una mirada perdida a través de la ventana. Nuestro protagonista es el ejecutivo al minuto. Un hombre conocido por su eficiencia, por esa filosofía de que un minuto bien invertido en la gente vale más que horas de trabajo duro sin dirección. Está reflexionando, mirando hacia afuera, cuando el sonido del teléfono rompe el silencio. Al otro lado de la línea está Dan Brockway. Dan no es un novato, es el director de formación de una importante empresa química. Pero Dan suena preocupado. Su voz tiene ese tono de alguien que ha intentado todo y se ha topado con una pared. Dan le cuenta al ejecutivo que ha estado implementando un nuevo programa de entrenamiento llamado Lo esencial en la gestión. Todo iba bien, las críticas eran buenas, excepto por una persona, María Sánchez. María, una coordinadora de servicio al cliente, brillante y aguda, había lanzado una crítica devastadora al programa de Dan. ¿Y cuál era esa crítica? Escuchen esto, porque es el núcleo del problema moderno en las empresas. María decía que todo el entrenamiento de Dan se basaba en liderar a individuos, en el uno a uno. Pero ella argumentaba que entre el 50% y el 90% del tiempo de un gerente se gasta en actividades grupales, en reuniones, en dinámicas de equipo. María escribió, necesitamos gerentes que sepan fomentar el espíritu de equipo. En la actualidad, la productividad del grupo es más importante que la realización de tareas individuales. Ella tenía razón, y eso era lo que mantenía a Dan despierto. El ejecutivo al minuto, con su característica calma, aceptó reunirse con Dan. No vio la crítica de María como un ataque, sino como una puerta hacia una verdad más profunda. Al día siguiente, durante el almuerzo, el ejecutivo al minuto le confesó algo a Dan que cambia la perspectiva de todo líder. Le dijo, Dan, yo también estuve frustrado una vez. Sabía gestionar personas individualmente, pero me di cuenta de que los líderes pasan menos del 30% de su tiempo supervisando individuos. El resto es gestión de grupos, reuniones, resolución de problemas colectivos. Aquí es donde comienza la verdadera lección. El ejecutivo sacó una pequeña tarjeta de su bolsillo. En ella estaba escrito el acrónimo que es la base de todo equipo exitoso, PRFORM. Permítanme desglosar esto para ustedes, porque si están liderando un equipo, o son parte de uno, necesitan chequear si tienen estos elementos. La P es de propósito y valores, purpose. Un equipo sin un propósito claro es como un barco sin timón. Todos deben saber hacia dónde van y por qué es importante. La E es de empoderamiento, empowerment. No se trata solo de delegar tareas, sino de dar autoridad. El equipo debe tener acceso a la información y la capacidad de tomar decisiones. La R es de relaciones y comunicación. Aquí es donde fallan muchos. Se trata de escuchar sin juzgar, de resolver conflictos, de ser honestos. La F es de flexibilidad. Un equipo rígido se rompe. Un equipo flexible comparte el liderazgo y se adapta a los cambios. La O es de óptimo desempeño, optimal performance. Resultados, amigos. Al final del día, el equipo debe entregar calidad y cumplir plazos. La R es de reconocimiento, recognition. Celebrar los logros, tanto individuales como grupales. Y finalmente, la M es de moral. ¿Cómo se siente la gente? ¿Hay orgullo?
¿Hay entusiasmo? Dan estaba impresionado, pero la teoría es una cosa y la práctica es otra. El ejecutivo al minuto sabía que Dan necesitaba ver esto en acción. Así que lo invitó a una serie de visitas de campo dentro de su propia compañía. Y aquí, queridos oyentes, es donde vamos a ver las famosas etapas del desarrollo de un equipo. Presten mucha atención, porque estoy seguro de que identificarán a su propio equipo en una de estas etapas. La primera parada fue una reunión liderada por Ron Tillman. Ron estaba a cargo de un grupo nuevo. Dan entró en la sala y notó la atmósfera de inmediato. Había energía, sí, pero también ansiedad. La gente se miraba entre sí, preguntándose, ¿encajaré aquí? ¿Qué se espera de mí? Ron, el líder, tomó el control total. Escribió en la pizarra las tareas, definió los roles, estableció las reglas. No fue muy democrático, para ser honestos. Fue directivo. Dan se sintió un poco incómodo con este estilo autoritario. Pero cuando salieron, el ejecutivo al minuto le explicó, Dan, lo que viste es la etapa 1, orientación. En esta etapa, el entusiasmo es alto, pero la competencia es baja porque nadie sabe exactamente qué hacer. La gente necesita dirección. Necesitan estructura. Ron no estaba siendo un dictador, estaba proporcionando la claridad que el equipo desesperadamente necesitaba para arrancar. Si Ron hubiera sido vago o demasiado democrático, en ese momento, la ansiedad del equipo se habría disparado. Interesante, ¿verdad? A veces, al principio, la gente quiere que le digan qué hacer. Pero la historia no termina ahí. Pasaron a la segunda visita. Esta vez, fueron a ver al equipo de Susan. Este equipo llevaba un tiempo trabajando junto en la mejora de procesos. Al entrar en la sala, la atmósfera era densa. Se podía cortar la tensión con un cuchillo. Había discusiones. Alguien de ventas culpaba a contabilidad. Contabilidad culpaba a informática. Nadie escuchaba. Era un caos. Susan, la líder, tuvo que golpear la mesa y decir, basta. Discutir no nos lleva a nada. Dan salió de esa reunión horrorizado. Pensó, esto es un desastre. Este equipo está fallando. Pero el ejecutivo al minuto sonrió y dijo, no, Dan. No están fallando. Están en la etapa 2, insatisfacción. Amigos, esta es la etapa donde la mayoría de los equipos mueren. Es cuando la luna de miel de la etapa 1 se termina. La realidad golpea. El trabajo es más difícil de lo que pensaban. Las personalidades chocan. La gente se frustra con la autoridad. El ejecutivo explicó que esta etapa es necesaria. Es como la adolescencia del equipo. Tienen que pasar por el conflicto para definir quiénes son. El error que cometen muchos líderes aquí es tratar de barrer el conflicto bajo la alfombra o volverse aún más autoritarios. Pero lo que el equipo necesita aquí no es solo dirección, sino apoyo. Necesitan un líder que escuche sus quejas, que medie los conflictos, que les recuerde por qué están allí, pero que también mantenga la estructura. Es una etapa dolorosa, pero vital. Luego, para levantar el ánimo, el ejecutivo llevó a Dan a ver un tercer equipo, el grupo de envíos. Llegaron tarde a la reunión. Cuando entraron, Dan se sorprendió. El equipo estaba analizando gráficos, bromeando entre ellos, tomando decisiones rápidas. Había un flujo, una energía positiva palpable. Dan buscó al líder. ¿Quién estaba dirigiendo esa orquesta? No parecía haber nadie al mando. De repente, un hombre entró tarde a la reunión. Era Neil, el supuesto líder. Se disculpó, se sentó y se unió a la conversación como un miembro más. Nadie le pidió permiso para actuar. Neil no dio órdenes. Dan estaba atónito. Le preguntó a Neil después, ¿cómo lograste esto? Neil sonrió y dijo, hemos trabajado duro durante 2 años. Pasamos por momentos difíciles. Pero mi objetivo fue hacerme innecesario como líder directivo. El ejecutivo al minuto le explicó a Dan que este equipo estaba en la etapa 4, producción, o alto desempeño. En esta etapa, la moral es alta y la competencia es alta. El equipo funciona solo. El papel del líder aquí es delegar,
dar autonomía. Y dedicarse a buscar nuevos desafíos o recursos para el equipo. Si Neil hubiera entrado dando órdenes como Ron en la etapa 1, habría destruido la moral del equipo. Pero esperen, Dan es inteligente. Se dio cuenta de que faltaba algo. Habíamos visto la etapa 1, orientación, la etapa 2, insatisfacción, y la etapa 4, producción. ¿Qué pasó en el medio? ¿Cómo pasas del conflicto de Susan a la fluidez de Neil? Ahí es donde entra la pieza faltante del rompecabezas, la etapa 3, integración. Para ver esto, visitaron a Louise y su equipo de planificación estratégica. En esta reunión, Dan vio algo hermoso. El equipo estaba discutiendo, sí, pero no con hostilidad como en el grupo de Susan. Había respeto. Cuando alguien no estaba de acuerdo, Louise decía, Bill, estás callado. ¿Qué opinas? Sé que tienes dudas. Louise estaba facilitando. Estaba sacando a la luz los desacuerdos, pero de forma segura. En la etapa 3, el equipo empieza a aprender a trabajar junto. Empiezan a aceptar sus diferencias. La confianza renace. La competencia está aumentando, pero la moral todavía es variable. El líder aquí no necesita dirigir tanto las tareas, porque ya saben trabajar, pero necesita apoyar mucho las relaciones. Necesita ser un facilitador, un coach que ayuda al equipo a sanar y a consolidar sus normas. Fue una revelación para Dan. Se dio cuenta de que no existe un mejor estilo de liderazgo. El mejor estilo es el que se adapta a la etapa en la que se encuentra el equipo. El ejecutivo al minuto dibujó entonces un gráfico mental para Dan, una curva de liderazgo situacional. Para la etapa 1, principiantes entusiastas, necesitas liderazgo directivo. Mucha dirección, poco apoyo emocional, porque ya traen entusiasmo. Para la etapa 2, aprendices desilusionados, necesitas liderazgo de entrenamiento, coaching. Mucha dirección, aún están aprendiendo, y mucho apoyo, porque están frustrados. Para la etapa 3, ejecutores cautelosos, necesitas liderazgo de apoyo. Poca dirección, ya saben qué hacer, pero mucho apoyo, para construir confianza. Para la etapa 4, triunfadores autónomos, necesitas delegación. Poca dirección y poco apoyo, tienen autonomía y confianza. Dan entendió que su error, y el de muchos gerentes, es tratar a todos los equipos igual. A veces tratamos a los expertos como novatos, microgestión, y los ofendemos. A veces tratamos a los novatos como expertos, abandono, y se pierden en la ansiedad. Pero había una lección final, quizás la más profunda. El ejecutivo al minuto le dijo a Dan y a María, quien luego se unió a estas sesiones de aprendizaje. El objetivo final de un líder es volverse prescindible en el día a día. Es educar. El liderazgo no es retener el poder. Es compartirlo. Es un proceso de enseñar al equipo a liderarse a sí mismo. El ejecutivo dijo, no entrenamos personas, educamos personas. Entrenas a un animal, pero educas a un ser humano para que piense, decida y crezca. María aplicó esto. Empezó a diagnosticar en qué etapa estaban sus equipos. Dejó de sentirse culpable por ser directiva con los nuevos, y dejó de sentir miedo de soltar el control con los experimentados. Y lo más importante, compartió este modelo con su propio equipo. Les dijo, oigan, estamos en la etapa 2, es normal que estemos peleando, pero vamos a salir de esto juntos. Al compartir el mapa, el territorio se volvió menos aterrador para todos. Entonces, queridos oyentes, ¿qué nos llevamos de esta historia hoy? Primero, que el conflicto no es un signo de fracaso, es una etapa de crecimiento. Si tu equipo está peleando, no te rindas. Estás en la etapa 2. Necesitan tu apoyo y tu guía, no tu silencio ni tu furia. Segundo, que no puedes saltarte etapas. No puedes pasar de ser un grupo de extraños a ser un equipo de alto rendimiento de la noche a la mañana. Tienes que construir los cimientos, atravesar la tormenta, sanar las heridas y luego, solo entonces, volar. 3. Tercero, tu estilo de liderazgo debe ser fluido. Debes ser un camaleón, adaptándote a lo que tu gente necesita en ese momento preciso. 4. Y cuarto, y más importante, tu trabajo como líder es crear otros líderes.
Tu éxito no se mide por cuánto te necesitan, sino por cuánto pueden lograr cuando tú no estás en la habitación. El ejecutivo al minuto nos enseña que construir un equipo de alto desempeño es un viaje. Requiere paciencia, observación y, sobre todo, una fe inquebrantable en el potencial humano. Así que la próxima vez que mires a tu equipo y sientas frustración, respira hondo. Recuerda a Dan, recuerda a Neil, recuerda a Susan. Diagnostica la etapa. Ajusta tu estilo. Y recuerda que cada minuto que inviertes en desarrollar a tu gente, en darles las herramientas para crecer, es el minuto mejor invertido de tu carrera. Gracias por acompañarme en este análisis profundo. Espero que estas herramientas les sirvan para transformar no solo sus oficinas, sino cualquier grupo humano del que formen parte. Porque al final, todos estamos en el mismo equipo. Hasta la próxima, sigan liderando, sigan aprendiendo y sigan creciendo.